Quisiera tomar algunos minutos para hablar acerca de valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto? El valor absoluto de un número real, en este caso digamos que el número es a, por ejemplo, como variable, lo representamos de esta forma. Ponemos barras y escribimos el número dentro, entre las barras. Entonces, esta a aquí representa el valor absoluto de a. Y lo que está diciendo sencillamente es la distancia, se está refiriendo a la distancia que existe del número cero hasta este número A. Este puede ser cualquier número en una línea de números, como por ejemplo la que tenemos acá. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el valor absoluto, vamos a decir, del 4, ¿a qué es eso igual? Se está refiriendo a la distancia que existe entre el 0 y el 4. Esta distancia que está acá es el valor absoluto del 4. Pero ¿cuál es esta distancia? Bueno, esta distancia en unidades es 1, 2, 3, 4. Entonces, el valor absoluto del 4 es 4. Se está refiriendo sencillamente a la distancia que existe entre el 0, en este caso nuestro origen, y el número 4. Si yo quiero saber, por ejemplo, el valor absoluto que existe, el valor absoluto de menos 4, por ejemplo, menos 4. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 4? Bueno, basado en la definición que acabamos de decir, es la distancia que existe desde el 0 hasta el menos 4. Bueno, vamos hasta acá, hasta el menos 4. Y es 1, 2, 3, 4. Entonces el valor absoluto de menos 4 también es 4. También es 4. En este caso se está refiriendo exclusivamente a la distancia que existe entre el 0 y el número que estamos utilizando, entre las barras. Entonces, el valor absoluto de un número positivo real, en este caso estamos hablando de los números reales, o del 0 mismo, el valor absoluto es el número mismo. Por ejemplo, si quiero saber el valor absoluto del 3, es el mismo 3. Valor absoluto de 2 es 2. Valor absoluto de 200 es 200. El valor absoluto de un número real positivo es siempre el mismo número. El valor absoluto de un número real negativo, por ejemplo, el valor absoluto de un número real negativo es el mismo número, pero sin el signo de negativo. En el ejemplo de menos 4 vimos que el valor absoluto es el mismo 4, pero sin el signo negativo. Entonces el valor absoluto, vamos por ejemplo, de menos 10 es igual al 10. Como ves, es el 10 sin el signo negativo. Hay una definición que utilizamos para definir el valor absoluto y es esta. Por ejemplo, utilizamos ya la variable a, vamos a quedarnos con ella. La variable a, decimos que el valor absoluto de a es igual. Entonces abrimos esta llave que está acá, porque son dos definiciones importantísimas. Y vamos a hacerla conforme al descubrimiento que ya hicimos acá. Dijimos que si el número era positivo, entonces el valor absoluto es ese mismo número. Entonces, en el caso de a, si a es positivo, entonces el valor absoluto es a mismo. Entonces decimos que el valor absoluto de a es a si a es mayor que o igual a 0. En otras palabras, si la a es un número que es de 0 hacia arriba, en adelante, hacia la derecha, entonces su valor absoluto es la a, el mismo. Si, por ejemplo, si a es menor que 0, ¿qué pasa? Si a es menor que 0, quiere decir que es un número de estos de acá, que es negativo. Entonces, la definición para esto es, si a es menor que 0, entonces el valor absoluto de a acá es el opuesto a, que en este caso se conoce como menos a. Menos a es sencillamente el número opuesto a a. Por ejemplo, si a es el 3, entonces menos a es el menos 3.
Si A es 2, entonces menos A es el menos 2. Esta es la definición para valor absoluto. Voy a repetirla. Valor absoluto de A es A siempre y cuando A sea mayor que o igual que 0. En otras palabras, si es un número positivo, el valor absoluto de ese número positivo va a ser siempre ese mismo número. Va a ser siempre ese mismo número. De lo contrario, vamos a tener el opuesto de A, que en este caso es menos A. Todos los números que son menos que 0 le vamos a poner un negativo al valor absoluto. En el primer caso, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Si A es mayor que o igual que 0, tendremos entonces decimos que el valor absoluto es A. Y vamos a representar esta A como un número real. Vamos a decir que A es 7. Si A es un número mayor que 0, 7 obviamente es mayor que 0. Entonces su valor absoluto es el mismo número, 7. ¿Ok? Si es un número positivo, el valor absoluto es el mismo número. En este caso, en el segundo caso, si A es menor que 0, tenemos que es menos A. Por ejemplo, si el valor absoluto acá es menor que 0, vamos a decir menos 4. Menos 4 obviamente es un número menor que 0. Siempre vamos a tener que el valor absoluto es 4. ¿Y esto por qué? Porque vamos a utilizar la definición para calcular este valor que está entre las barras. Por ejemplo, menos 4 es lo mismo que esto, menos 4. Pero dijimos que si es menos que 0, le vamos a poner el negativo acá adelante. Y esto va a ser igual, obviamente, cuando distribuimos este signo, esto va a ser igual a 4 positivo. Si por ejemplo, hacer un poco de espacio acá. Si por ejemplo quieres saber el valor absoluto de menos pi, por ejemplo. Pi es un número real. ¿Cuál sería? Lo primero que haces es que lo pones en paréntesis, menos pi. Y la definición nos dice que si el valor que está entre las barras es menos que 0, debemos ponerle un negativo delante. Y hacemos el cálculo. Ya un cálculo bien sencillo. Distribuimos el símbolo y esto es igual a pi. Por eso es que el valor absoluto de un negativo siempre es el mismo pero positivo. El mismo valor pero positivo. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Si tienes acá, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9. Y eso es menos, vamos a decir, 2, por ejemplo. ¿Cuál es el valor absoluto de eso? Bueno, podemos hacer un poco de espacio acá. Podemos resolver esta raíz cuadrada primero. Raíz cuadrada de 9 son 3. Menos 2 es 1. Entonces esto es igual al valor absoluto de 1. Y el valor absoluto de 1 es un número positivo. Obviamente es mayor que o igual que 0. Entonces es sencillamente ese mismo número. El valor absoluto acá sería el 1.